Hermanos, me quedan 10 minutos para predicar un sermón de media hora. ¿Cómo hacemos? ¿Damos la introducción o ustedes me aceptan pasarme por este sábado unos minutos? ¿Sí? ¿No hay problema? Bueno, muchísimas gracias. El tema que preparé tiene mucho que ver con lo que le tocó vivir a Olivia, lo que me tocó vivir a mí. De hecho, habíamos creado un grupo de WhatsApp que decía, oramos por Olivia, ¿sí? Y Jessica, la mamá, era una de las administradoras, y sin darme cuenta, en algún momento en la clínica de internado, abrí un día ese grupo y decía, oremos por Mariano, ¿sí? Cambió. Ya Olivia, gracias a Dios, estaba recuperada y ahora el pastor se había enfermado y entonces había cambiado, y agradecemos a todos los hermanos que oraron en ese grupo. Y el tema de esta mañana tiene mucho que ver con eso. Así como estamos, vamos a inclinar la cabeza para orar y pedirle a Dios su dirección en este momento. Señor, ahora que vamos a abrir tu palabra, una vez más en esta mañana invocamos la presencia de tu Espíritu Santo, especialmente en nuestra mente. Ayúdanos a olvidarnos de los problemas de esta semana y a regalarte estos minutos de atención a ti en este día santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay un PowerPoint y el título de la meditación esta mañana es A su manera. Pero hay una canción que se titula A mi manera, ¿sí? Que en Argentina, ¿quién la canta? ¿Alguien la escuchó alguna vez? ¿Sí? No se hagan los que nunca la escucharon. ¿Sí? Sí, yo la escuché muchas veces por María Marta Serralima, ¿sí? Pero en inglés también estaba esta canción, ¿sí? Y ahí cuando pregunté en la iglesia de Lanús se empezaron a pelear quién era el que la había compuesto. Sí, algunos decían Frank Sinatra, otros no, Polanca, no, ya no sé, Elvis Presley ya la cantaba, ¿sí? Así que no sé quién la habrá escrito, pero al final de la letra de esta canción dice así: puedo seguir hasta el final a mi manera. O sea, voy a vivir toda la vida y el final de mis días lo voy a hacer a mi manera. Y muchas veces, hermanos, nosotros desde niños reflejamos esta actitud. Hacer las cosas como a mí me gusta, como a mí me parece que es mejor, sin importar los consejos que me dan, sin importar las instrucciones. Lo veo en mis pequeñas, ¿sí? Cuando la más chiquita agarra un libro al revés, porque no tiene idea que las letras ni nada, y yo se lo quiero dar vuelta para que vea bien el dibujo. No, ella quiere al revés, ¿sí? Desde chiquito tenemos esa actitud, a mi manera. En la vida de un cristiano debería ser diferente. El título de la canción en la vida de un cristiano, ¿cómo debería ser? A su manera, a la manera de Dios, de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a sus planes, de acuerdo a todo lo que Él ve que nosotros no podemos ver, ¿sí? Entonces, en base a eso, vamos a reflexionar en esta mañana en una historia muy interesante. Era una tarde fresca de primavera. Acompáñenme con sus mentes. Era un día de reposo. Parecía que era un día de reposo más normal. Pero algo fuera de lo común había. Mucha gente pasaba vestida como para una fiesta. Se podía ver porque en sus caras estaban dibujadas sonrisas, llevaban presentes, regalos. Se podía respirar, oler diferentes perfumes, ricos perfumes. Y entonces yo me preguntaba, ¿de qué sería esta fiesta? ¿Sería un cumpleaños medio raro en día de reposo? ¿Sería un casamiento? Generalmente los casamientos son los domingos. Y allí veía a la gente pasar rumbo a la fiesta. Mi realidad y mi entorno era completamente diferente al de una fiesta.
Hace 38 años que no veo caras sonrientes a mi alrededor. Hace 38 años que ni siquiera voy a una fiesta. Y mientras pasa esa gente feliz y contenta, me pregunto, ¿por qué no se detienen, aunque sea, a preguntar si necesitamos algo? ¿Será que cuando estamos sanos, muy poco nos llama la atención o nos tomamos el tiempo para acompañar a las personas enfermas? ¿Quieren saber cómo continúa este relato? Vamos a la Biblia, San Juan, ¿sí? ¿Dónde dejé mi Biblia? Ahí, gracias. San Juan, capítulo 5. Y el versículo 1. Dice allí, San Juan 5, 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿A dónde fue Jesús? A Jerusalén. ¿Y qué había en Jerusalén? Una fiesta. ¿Jesús participaba de las fiestas? ¿Le gustaba a Jesús ir a las fiestas, sí o no? Sí. De hecho, su primer milagro fue en una fiesta de bodas. ¿Se acuerdan? Las bodas de Caná. ¿Sí? A Jesús le encanta ver a sus hijos felices. Por eso le gusta ir a las fiestas. Le gusta ver la alegría expresada en los rostros, saber que las obras de su creación están disfrutando de la vida y por eso a Jesús le gusta ir a las fiestas. Pero resulta que Jesús iba a una fiesta, pero se desvía por un momento y lo encontramos en el versículo 2 en otro lugar. Miren qué interesante, dice, versículo 2, hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Betesda significa casa de la gracia o casa de la misericordia, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud ¿de qué? De enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Ustedes conocen la historia porque se creía que de tanto en tanto, de vez en cuando bajaba un ángel y se movían las aguas y el primero que llegaba a meterse adentro del estanque quedaba sano de cualquier enfermedad. Eso era lo que se creía. Jesús va a una fiesta, pero ahora lo vemos en otro escenario, en un lugar con una multitud de enfermos. Les pregunto, ¿son similares los ambientes de una fiesta y podríamos decir de un hospital? ¿Sí o no? No. ¿Cómo es el ambiente en el hospital? ¿Cómo están las personas allí? Tristes, ¿qué más? Preocupados, ¿sí? Cargados. Algunos están angustiados esperando un diagnóstico o ya le dieron el diagnóstico acompañando a un familiar. Ese es el ambiente en el hospital. Y allí se dirige Jesús. ¿Quién es el primer grupo de personas que aparece allí? A ver. Los ciegos. Vamos a hablar en esta mañana de los ciegos espirituales. ¿Sí? Y podemos decir que son aquellas personas que todo el mundo ve lo que les está pasando o hacia dónde se dirigen o ese camino que han tomado los va a llevar a la destrucción. Solamente ellos no ven y con el bastón de su ceguera van golpeando a las personas que los aman y les aconsejan y ellos no pueden ver su realidad. Si en esta mañana hay un ciego espiritual o tienes dentro de tu familia un ciego espiritual, la buena noticia es que Jesús puede obrar en su vida. Jesús puede obrar en tu vida. ¿Cuál es el segundo grupo de personas? A ver. Cojos y ¿qué más? Paralíticos. Representa a las personas que se dan cuenta de su condición, en su mente quieren cambiar, pero a la hora de llevarlo a la práctica, no tienen la fuerza para hacerlo. No pueden. Año tras año se han propuesto ser un mejor esposo, ser una mejor esposa, ser un mejor hijo, ser un mejor trabajador, comprometerme con el servicio de Dios. Año tras año sé que es lo que tengo que hacer, pero a la hora de llevarlo a la práctica no tengo fuerzas.
en esta mañana, hay buenas nuevas. Jesús, de la misma forma que se acercó al estanque, de esa misma manera se acerca hoy a la iglesia, para tocarte, para tocarnos, para darnos su bendición en este día bendito. ¿Sabes? Jesús tenía una cualidad impresionante, que era su sensibilidad por ver cuál era la necesidad de las personas en ese momento. Y no solamente eso, sino que se acercaba para suplir esa necesidad. Y 2000 años después, Jesús tiene esa misma sensibilidad. Y Él en esta mañana sabe, querido hermano, cuántos cabellos tienes en tu cabeza. Él no se va a olvidar de la fecha de tu cumpleaños. Él sabe la angustia que en esta mañana oprime tu corazón. Él sabe que empezando este año tenés un gran desafío por delante. Sabe que tenés un hijo rebelde que está luchando para acercarse a Dios, pero que el enemigo no lo deja. Sabe que estás luchando contra un vicio que no podés dejar hace tiempo. Él sabe que tu familia está pasando problemas, que estás enfrentando una gran crisis económica. Él lo sabe. Sabe que hay en lo más profundo de tu corazón en esta mañana. Y Él tiene el poder para socorrerte. Él tiene esa sensibilidad y de todos hasta sabe cuál es el caso más complicado. Miren lo que dice la palabra de Dios. Versículo 5, y había allí un hombre que hacía ¿cuánto tiempo? 1 mes y medio duró mi enfermedad, la peor parte, todavía estoy con la recuperación. No estamos hablando de meses acá. Podríamos decir, bueno, 2 años, 5 años, 10 años, 15 años, pensemos en lo exagerado, 25 años. No, 38 años de fracaso. 38 años de buscar una solución. 38 años de esperar una respuesta que hoy decimos el médico dé con la tecla, que pase algo. 38 años de desesperanza, de dolor, y Jesús centra la atención en esta persona, en el caso más desesperante de todos los que estaban allí. Y lo vio acostado Jesús, y le hace una pregunta extraña. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice allí, cuando lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿No le parece extraña, hermanos, esta pregunta de Jesús? A una persona de 38 años que está enferma. ¿Quieres ser sano? Jesús hace preguntas extrañas, están registradas en la Biblia. Otra pregunta extraña que viene a mi mente. ¿Se acuerdan que Jesús iba caminando en medio de una multitud con sus discípulos? Mucha gente lo rodeaba y de repente Jesús preguntó, ¿quién me tocó? ¿Y qué le dijeron los discípulos? Señor, pero todo el mundo te está rozando, vamos de un lado para el otro. No. Pero yo hablo del toque de la fe. Ese toque de esa mano desesperada que se agarra a Dios porque sabe que Dios es su única esperanza. Ese toque es el que necesitamos muchas veces, hermanos, para recibir la respuesta de Dios. ¿Cómo te has acercado en esta mañana al Señor? En tu corazón, ¿realmente lo anhelás? ¿Anhelás esa bendición de Dios, esa respuesta? Preguntas raras y respuesta rara del paralítico. ¿Sí? ¿Cómo es la respuesta del paralítico? ¿Alguien que me la quiera leer? Señor, teniendo enfrente al Hijo de Dios, el soberano de la creación, el que con una palabra podía sanarlo, le dice, Señor, no tengo nadie que me ayude a entrar al estanque. De paso, era un mito aquello de la sanidad. Pensemos, hermanos, que cuando se movía el agua y se empezaba a escuchar el movimiento, entonces empezaban a correr. ¿Y quién era el primero que llegaba al estanque? ¿El más sano o el más enfermo? El que mejor estaba. Sí, aquellos que realmente estaban delicados
nunca podía llegar. No era algo que estaba eso programado, planeado por Dios. Pero sin embargo el paralítico le dice a Jesús, le sugiere la forma en que él quiere ser sano. Señor, si tú me ayudaras a llegar, yo podría quedar sano. En otras palabras, el paralítico le estaba diciendo a Jesús cuál era para él la manera en que él tenía que quedar sano. Y Jesús lo escucha con paciencia y con amor. Lo deja hablar. Saben, hermanos, muchas veces nosotros le oramos a Dios y le decimos la manera que queremos en que Él obre. A nuestra manera le pedimos que Él obre, pero sin embargo Dios quiere obrar a su manera. Y en 5 minutitos le cuento una experiencia de una persona que Dios nos permitió conocer hace un par de años atrás. Sí, vamos a leer esta cita anterior. Cuando nosotros nos preocupamos, ¿no es cierto?, de decirle a Dios la manera, miren lo que dice esta cita. Nuestro Padre Celestial tiene ¿cuántas maneras? 1000 maneras, hermanos, 1000 maneras, no una, ni dos, ni 5, 1000 maneras de proveer a nuestras necesidades, las cuales ignoramos completamente. Los que aceptan el único principio de hacer del servicio de Dios el asunto supremo, verán desvanecerse sus apuros y extenderse delante de sus pies un camino despejado. El deseo de toda la gente es capítulo 6. Dios tiene 1000 maneras de responder a nuestras necesidades, pero nos pide algo. Dice la segunda parte, tenemos que hacer de su servicio, tenemos que hacer o aceptar el principio de hacer el servicio de Dios nuestro asunto supremo. Tenemos que estar dispuestos a servir a Dios y a obedecerlo, aunque muchas veces no entendamos qué es lo que nos está pasando. Y ahora sí, les presento a Edwin Estel. Lo escuchamos hace casi 3 años atrás y quiero compartir un fragmento de su testimonio para entender mejor este tema. Nació en Alemania, hijo de un ministro, un pastor alemán. Tiene que ser mudado, ¿sí? Lo mudan. Cuando él tenía 6 añitos, al papá lo mudan por razones de trabajo a la antigua Unión Soviética, más precisamente a Kirguistán, ¿sí? Ahí le toca, ¿no es cierto?, ir y crecer su infancia hasta la adolescencia, en un lugar donde había un poco de pica, rivalidad entre rusos y alemanes en aquella época, y él cada vez que mencionaba su apellido ya lo identificaban que era alemán. Y desde pequeño las cosas no le fueron fácil. Pero cuando tenía 15 años de edad estaba en una sociedad de jóvenes en la iglesia y de repente entran, así de forma prepotente, entran policías y se llevan arrestado a 2 jóvenes de la iglesia, de 17 años. ¿Qué había pasado con estos jóvenes? No se habían presentado para cumplir el servicio militar en aquella época. ¿Por qué no se habían presentado? Porque las cartas que los citaban a presentarse, ellos se tenían que presentar en día sábado. Y entonces ellos decidieron serles fieles a Dios y dijeron, el sábado no nos vamos a presentar. Recibieron una carta, no fueron, recibieron otra carta, no fueron. Recibieron la tercera carta y enseguida los vino a buscar la policía. El servicio militar generalmente duraba 1 año, pero ellos fueron presos 3 años por tratar de serles fieles a Dios. Así que esa situación choqueó a Edwin y a partir de ese momento él comenzó a orar pidiéndole a Dios que por favor cuando él tenga 17 años la carta, la citación no sea para ir un día sábado, que sea, Señor, cualquier otro día de la semana, pero por favor que no sea un día sábado. Así que él oraba muchas veces, durante esos 2 años oró por esto y por otro motivo, para que el servicio militar no le tocara en un lugar alejado de Rusia, porque él sabía que en los lugares más alejados de Rusia no había iglesias adventistas. Generalmente los adventistas de Rusia iban a visitar
a los chicos que hacían, ¿no es cierto?, el servicio militar, les llevaban comida y algunas cositas para su uso personal. Y si le tocaba en un lugar lejos, él sabía que no iba a tener ese privilegio. Así que 2 motivos de oración, durante 2 años orando por esto. Cumplió 17 años y llegó el día que por debajo de la puerta vino la carta para que lo citaba a presentarse. Y la carta decía: estimado Edwin Stell, lo convocamos para que se presente a las 9 de la mañana el día 30 de enero, que era un día sábado. Pero Señor, 2 años orando para que la citación no me llegue a un día sábado, tú podías haber obrado y mira lo que pasó. Así que él oró esa semana y el viernes tomó valentía, coraje y fue a presentarse y dijo: miren, yo tendría que venir mañana, esta es mi citación, pero yo soy adventista del 7º día y mañana estoy todo el día en la iglesia, guardo el sábado y no puedo venir. Muy asustado ante el oficial, y el oficial le dijo con una sonrisa: pero tranquilo, tranquilo, vaya a su casa que le vamos a hacer una nueva carta, no tiene por qué preocuparse. Así que salió contento Edwin, llegó a su casa esa semana, vino la carta y resulta que la segunda citación era para un día sábado otra vez. Pero Señor, volvió el viernes, lo atendió el mismo oficial y dice: ¿sabés una cosa? Mejor venite el lunes para evitar que te lleven preso y esperar una tercera carta. Venite el lunes directamente, rapate, traete tus cositas y presentate acá. Así que el lunes estaba ahí Edwin, resumiendo la historia. Estaban allí, ¿no es cierto? Él cuenta que estaban todos los grupos. Los que fueron citados el sábado, que es donde tendría que estar él, viernes, ¿no es cierto?, jueves y el lunes, en el grupo que él se infiltró, digamos, pero no tenía que estar ahí. Pero le permitieron estar ahí. Tenían que esperar que llegue un colectivo, ¿sí?, un micro. En el frente decía el cartel de la ciudad a donde iban. Si se bajaba un oficial vestido de verde, el servicio militar duraba 1 año. Si se bajaba un oficial vestido de negro, el servicio duraba 2 años. Así que estaban todos ahí pendientes. Llega el primer colectivo para la gente del día sábado, los chicos del día sábado. Y ve el letrero de la ciudad, no me acuerdo en este momento el nombre de la ciudad, pero era unos 30, 40 kilómetros de donde vivía él. Se baja un oficial vestido de verde y él pensaba: ahí tenía que estar yo. Pero bueno, se fue el primer colectivo, se fue el segundo, se fueron los del viernes, los del jueves, los del miércoles, los del martes, los del lunes quedaron para los últimos. Y no llegó un colectivo como los otros. Llegó un colectivo de línea interno y dice: suban porque tenemos orden de llevarlo a la estación de tren. Así que ahí fue el lunes a la tarde, tomó el tren, viajó todo el lunes, todo el martes le pasaban la comida en el tren, todo el miércoles, y el jueves a la tarde llegaron donde se tuvieron que bajar del tren y los esperaba un camión con un oficial vestido de negro que les dijo: todavía no llegaron al destino. Cuando se enteró dónde estaba, era prácticamente en el límite de Rusia, creo que frontera con Siberia, o no sé cómo era la historia ahí, pero hacía menos 40 grados bajo cero, ¿sí?, al oeste. Terrible, terrible, Señor, 2 años orando, 2 motivos. ¿Cuáles eran? Que no llegara la carta el sábado, 2 veces llegó el sábado, y que me mandaran a un lugar cerca, me mandaste al último lugar del mundo. Y ahí estaba Edwin, no entendiendo la voluntad de Dios, no entendiendo que sus oraciones no eran respondidas como él quería, pero fiel a Dios. Fueron 2 años, hermanos, de terribles luchas. De vez en cuando el oficial mayor lo encerraba en un cuartito, lo sentaba enfrente y le decía: a ver, mostrame que Dios existe. ¿Por qué crees en Dios? ¿Dónde está tu Dios? Mirá cómo estás sufriendo. Si Dios realmente existiera, no te hubiera tocado acá el servicio militar. Y lo empezaba, ¿no es cierto?, a querer hacer desistir de su idea o de su creencia firme en Dios. Y esto a él lo hacía orar más y agarrarse más de la mano de Dios. Algunas cosas interesantes que nos contó el pastor. Su comida todos los días era un pedazo de pan
frutas de postre y de plato principal una sopa con fideitos, pero con trocitos de cerdo, bien cortaditos y metidos ahí adentro. No había forma de sacarlos, así que él venía antes sin que nadie lo vea y entonces decía al que se le sentaba al lado, te cambio, te doy mi plato principal, el plato de sopas, te lo cambio por las frutas, el pedazo de pan. Así que durante 2 años su comida fue frutas y pan como menú principal. Y otra de las cosas que les costó mucho es guardar el sábado. ¿Sí? Pero él hizo el pedido especial, le concedieron cuidar enfermos y buscaron la vuelta ahí para el día sábado. Pasó 1 año y era la hora de ir a visitar a la familia. Todos prepararon los bolsos, Edwin también, y cuando estaban todos saliendo lo agarraron de la campera y le dijeron, no, vos no te vas. ¿A dónde querés ir si ya te tomaste los sábados? No tenés derecho a una salida. Así que adentro, entonces dice, bueno, por favor, aunque sea, avísenle a mi familia que no puedo ir. Entonces se vino el padre, ¿sí? Que era pastor, y lo sacó a comer un mediodía. Fueron a comer a la casa de una familia que eran líderes religiosos en Rusia en aquel momento, y la familia quedó impactado por el testimonio de Edwin, su fidelidad en medio de la nada. Hermanos, ahí él podría haber comido esa sopa, ¿quién se iba a enterar? Podría haber no guardado el sábado, pero él decidió serle fiel a Dios en medio de la nada, y eso le impactó a este matrimonio de líderes de la iglesia de Rusia. Pasaron 2 años, ya se iban todos, así que llegaban yo estaba esperando en el hospital el alta, pero él estaba esperando la baja. Llegaban las bajas, le entregaban a cada uno, ¿y mi baja dónde está? Dice, anda a hablar con el oficial. Fue a hablar con el oficial y le hace esta pregunta. ¿Cuántos sábados tiene un año? ¿Cuántos sábados, hermano? A ver, 52. ¿Y 2 años? 104 sábados. 104 días más te vas a quedar acá porque los sábados vos no hiciste nada. Así volvió llorando Edwin, pobre, él cuenta, y hizo una oración de rodillas. Señor, tú sabes que a pesar de todo yo quiero serte fiel. Y entonces algo le vino, ¿no es cierto?, a la mente, andar a hablar con el oficial mayor, ese que lo llamaba de vez en cuando para hacerlo desistir de que creyera en Dios. Así que tomó coraje y fue. Y lo recibió esta persona con una sonrisa. ¿Qué pasa, Edwin? No, que no me puedo ir. Dice, bueno, mira, sabía que ibas a venir, te voy a mandar una misión especial. Si antes de que caiga el sol cumplís con esta misión, yo te firmo la baja. Buenísimo, ¿y cuál es la misión? Mira, hay un muchachito ahí que recién llega e intentó escaparse por la nieve y tiene un grado de hipotermia y sus extremidades están comprometidas. Así que lo tenemos que enviar a tal ciudad donde está el hospital, que van de urgencia, ¿no es cierto?, los enfermos. Tenés que llevarlo al aeropuerto, cargarlo en el avión y esa es tu misión. Si cumplís esa misión, yo te firmo la baja. Así que Edwin, ilusionado, se fue, pero en su corazón el oficial sabía que los vuelos estaban suspendidos por la cantidad de nieve. Pero bueno, lo mandó y allí fue Edwin, ¿no es cierto?, se presentó, trató, ¿no es cierto?, de preguntar a esta ciudad. Y la chica que lo atendió le dijo, mira, están los vuelos cancelados, así que lamentablemente vamos a tener que esperar hasta mañana o hasta pasado mañana. Se volvió con la silla de ruedas y el muchacho, triste Edwin, y antes de salir al aeropuerto escucha por el altoparlante, atención a todos los pasajeros que vinieron con destino a tal lugar, que el vuelo estaba cancelado, se abrió milagrosamente. Se puede aterrizar en ese aeropuerto, así que se reanudan los vuelos. Por favor, a los que estén, presentarse. Así que ahí nomás giró la silla de ruedas, lo llevó, lo metió en el avión y se quedó con la silla de ruedas, se olvidó de cargarla en el avión, dice el Edwin. Y cuando llegó a contarle al oficial que había cumplido con la misión, se le transformó el rostro y con toda la bronca firmó la baja y Edwin se pudo ir a su casa. Después de toda esta historia, hermanos, ¿cuál es la conclusión? Él pidió de una manera que sean las cosas, pero Dios las hizo a la manera de Dios, a su manera. Cuando él fue al servicio militar, había decidido estudiar enfermería. Y en ese servicio militar, él se comprometió a ser un siervo de Dios y a estudiar teología. Y es pastor, y cuando nos habló a nosotros, era el pastor secretario ministerial de la Asociación General, ¿sí?, de toda la iglesia adventista en el mundo.
Dios lo bendijo, estudió, se comprometió con el servicio a Dios y algo que él se enteró años después. ¿Se acuerdan esa familia que él visitó en el día que lo dejaron? En aquella época la iglesia de Rusia estaba dividida entre ortodoxos y liberales. Hubo una asamblea de los dos grupos y esta familia se puso de pie para contar el testimonio de Edwin y dijo, así como Edwin, hay muchos jóvenes de nuestra iglesia que están luchando para serles fieles a Dios en el medio de circunstancias difíciles y nosotros, hermanos, no podemos seguir divididos como iglesia. Y ahí en ese día se tomó el voto para que la iglesia en Rusia se uniera. Cosas que Dios hace que nosotros no conocemos y que no nos enteramos y quizás recién nos vamos a enterar en el cielo. ¿Cómo termina la historia, hermanos, del paralítico? Vamos a leer el último versículo. Versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Dice el espíritu de profecía que tranquilamente el paralítico le podría haber dicho a Jesús, cuando le dijo, toma tu lecho y anda, él le podría haber dicho, pero Señor, no siento fuerza en las piernas para pararme. Sin embargo, él no le hizo caso a sus sentimientos, sino obedeció la palabra de Cristo. Y termina diciendo el espíritu de profecía en este capítulo que muchas veces nosotros, hermanos, tenemos que, en este caso, creer más en la palabra de Dios que dejarnos guiar por lo que sentimos. Y si Él promete en la Biblia que vamos a ser sanos, aunque no lo sintamos, quédate tranquilo, hermanos, que Dios está orando para tu sanidad. Cuando yo oraba, hermanos, en esas noches que sentía que Dios no estaba al lado mío, porque eso es lo que quiere hacerte sentir el enemigo. Yo oraba y le decía, Señor, ¿hasta cuándo? No había un diagnóstico, tenía todo el cuerpo despelechado, reseco. ¿Sí? Las enfermeras barrían la pieza, todos los días sacaban gramos de piel. Cuando estaba en mi casa mi esposa barría y sacaba piel del piso. Y yo le decía, Señor, ¿hasta cuándo? Si lo hubiera yo elegido a mi manera, bueno, pero Señor, permitime enfermarme en otro momento, no cerrando el año, pleno diciembre, cuando están todas las actividades de la iglesia de cierre. Allí hablando por teléfono, tratando de estar con mis ancianos, pero Señor, ¿por qué es de esta manera? En esos momentos que también seguramente Jessica y Iván lo pasaron, estando en el hospital, uno no tiene que hacerle tanto caso a los sentimientos, sino confiar en la palabra de Dios. Y si Él prometió sanidad para sus hijos, la sanidad va a llegar, hermanos. Tenemos que aprender a separar entre promesa y bendición. Nosotros reclamamos las dos cosas al mismo tiempo. La promesa está y de eso nos tenemos que agarrar. La bendición llegará en el momento que Dios lo cree oportuno. Mientras tanto, Él está orando para nuestra salvación y la salvación de muchas otras personas que nosotros ni siquiera lo sabemos. En esas noches duras, hermanos, donde el enemigo te quiere hacer creer que Dios te abandonó y que todos nosotros en algún momento de nuestra vida lo pasamos, por una enfermedad, por un problema en nuestra vida, por la situación que sea, pero en algún momento fue difícil para nosotros. Vino a mi mente un versículo y una poesía, y con eso quiero terminar. El versículo es Eclesiastés 11:5, si alguno lo quiere leer, y le voy a ir pidiendo allá Eclesiastés 11:5, ¿quién lo quiere leer? Y después vamos a terminar leyendo algo hermoso. 11:5, ¿qué dice? ¿Quién lo encontró? Hermano, allá atrás. Amén. Hermanos, como tú no sabes de dónde viene el viento, cuál es el camino, cómo crecen los huesitos en la panza de una mamá encinta, embarazada, como tú desconoces eso, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Dios hace todas las cosas en tu vida, hermanos, y si estás pasando por un momento difícil y no entiendes por qué,
tranquilo, Dios está obrando. Pero no te veo, Señor. Tranquilo, estoy a tu lado. Y esta poesía muy conocida dice así. Una noche en sueños vi que con Jesús caminaba, junto a la orilla del mar bajo una luna plateada. Soñé que veía en los cielos mi vida representada en una serie de escenas que en silencio contemplaba. 2 pares de firmes huellas en la arena iban quedando, mientras con Jesús andaba, como amigos conversando. Miraba atento esas huellas reflejadas en el cielo, pero algo extraño observé y sentí gran desconsuelo. Observé que algunas veces al reparar en las huellas, en vez de ver los 2 pares, veía un solo par de ellas. Y observaba también yo que aquel solo par de huellas se advertía mayormente en mis noches sin estrellas, en las horas de mi vida llenas de angustia y tristeza, cuando el alma necesita más consuelo y fortaleza. Pregunté triste a Jesús: Señor, ¿tú no has prometido que en mis horas de aflicción siempre andarías conmigo? Pero noto con tristeza que en medio de mis querellas, cuando más siento el sufrir, veo un solo par de huellas. ¿Dónde están las otras 2 que indican tu compañía cuando la tormenta azota sin piedad la vida mía? Y termina diciendo algo hermoso. Jesús me contestó con ternura y compasión: escucha bien, hijo mío, comprendo tu confusión. Siempre te amé y te amaré. Hermanos, no te olvides de eso. No te olvides de eso. Siempre te amé y te amaré. Y en tus horas de dolor, siempre a tu lado estaré, aunque el enemigo te haga creer otra cosa. Siempre a tu lado estaré para mostrarte mi amor. Mas si ves solo 2 huellas en la arena al caminar y no ves las otras 2 que se debieran notar, es que en tu hora afligida, cuando flaquean tus pasos, no hay huella de tus pisadas, porque te llevo en mis brazos. En esas horas más tristes, donde pensás que estás solo, Jesús te lleva, Jesús te carga.